Se desconectó. Buenos días, chicos.
qué bien. Listo, muchachos, vamos a empezar. Buenos días, ¿ya me escuchan? Ya, Excelente, muy bien. Jenny, Marcela, Michael, buenos días. Bueno, bueno, ya sea suspensión de clase. Ok, chicos, buenos días. Pues vamos a continuar con lo que estábamos. Creo que por ahí quedó pendiente lo de la construcción del texto. Estábamos construyendo el texto. Este, Nos quedamos precisamente en las tres características de la construcción del texto, si mal no recuerdo, que tenía que ver con la adecuación, la coherencia y la cohesión. ¿Cierto o no es cierto, chicos? ¿O eso no lo hemos visto? Y bueno, dentro de las actividades que dejamos de tarea fue precisamente hacer esta cartita, ¿no? Donde les decía yo que tenían que exponer ustedes acerca de por qué ingresar a un posgrado, ¿no? Y ya empezábamos a revisar detallitos, ¿no? Ahí les dejé ahí la dejé la tarea. Ah, no, sí nos quedamos en la adecuación, cohesión, coherencia y cohesión. Ya estoy revisando la actividad. Ya se conectó Alejandra. Ok, chicos, bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Sí investigaron acerca de la construcción del texto, chavos? Chicos, están muy serios esta mañana. ¿Todo bien? Déjenme conectar el cargador a mi lap. ¿Qué pasó, Jenny? Ahora está muy seria. No, ¿No? ¿Todo normal? ¿Tienes sí, sueño? normal. Bueno, no se preocupe, no tengan sueño. Hasta cierto punto es normal tener sueño porque es lunes. Ya estamos aquí. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la construcción del texto. Ya me acordé que esto lo dejamos de tarea. Entonces vamos a revisar las características y vamos a dejar por ahí una actividad. Entonces vamos a revisar parte de la construcción del texto. Ok, chicos. Ya revisamos todas las reglas gramaticales, bueno, algunas reglas gramaticales básicas que nos van a servir precisamente para la construcción del texto. Aquí nos habla precisamente de la importancia de ordenar y organizar la información bajo una estructura para realizar nosotros cualquier discurso escrito. Esa es la manera que nosotros tenemos que trabajar, a partir del ordenamiento, la organización y siguiendo una estructura que nos permite generar un mensaje de manera escrita. Los mensajes escritos no son como los mensajes orales. Los mensajes escritos llevan una estructura, llevan una lógica y tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, ¿sale? Algunos de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la realización del discurso es la famosísima sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Pues nosotros lo que ya revisamos, ¿no? Acuérdense, la sintaxis es
parte de la gramática que nos permite organizar adecuadamente un texto. Es la que nos dice qué va primero, si un sustantivo o un adjetivo, si un artículo. Acuérdense que también revisábamos la parte del sujeto, del predicado, todo eso tiene que ver con análisis sintácticos y por eso lo revisamos, porque es importante conocer los puntos sintácticos que tiene un discurso y por ende realizar adecuadamente un discurso escrito, un texto escrito. Y bueno, vamos a revisar nosotros tres propiedades que tienen que ver con el discurso escrito. Estas tres propiedades se llaman adecuación, coherencia y cohesión. A ver, vamos a preguntarle a Marcela. Marcela, buen día. ¿Ya despertó? Todavía seguimos con la almohadita a un lado. No, aquí estoy, profe. Excelente, muy bien, bonito día. A ver, ¿qué investigó acerca de Buen día. de la adecuación? ¿Qué le entendió a la adecuación? Mm, No, no me diga que no investigó nada. ¿Mandé? No me diga que no investigó nada. No, sí, pero ahorita no Ajá. me acuerdo. A ver, vamos a ver si se puede acordar. Alejandra Pacheco, buenos días. Alejandra, creo que no nos escucha. Buenos días, profe. Hola, Alejandra. A ver, usted dígame qué fue lo que investigó acerca de la adecuación. Mm, Bueno, encontré que es la propiedad de textual por la que un texto se debe que adaptar a un texto discursivo Ajá, y oh, ¿y qué más? también tenía algo que ver con el canal que era de la producción y la recepción sobre la información. ¿Sí me escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok, bueno, sí, como dice su compañera, cuando hablamos de adecuación, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de adecuación, corresponde, bueno, la primera característica es que es de la correspondencia del texto con las características de los destinatarios y situación comunicativa. Por eso se llama adecuación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer corresponder nuestras palabras, nuestro texto, de acuerdo a la situación y el contexto que nos encontremos. ¿Sale? Otra característica de la adecuación es que el mismo tema tendrá que ser dirigido y expresado en distinta forma según el documento que se trate, ya sea un informe científico, un artículo de divulgación, una carta a petición u oficio. ¿Sale? Esas son las características que tenemos que tomar en cuenta. Y otra característica de la adecuación es que para revisar esta propiedad es necesario verificar el registro lingüístico al contexto. Es decir, cuando decimos que necesario verificar el registro lingüístico es qué palabras podemos emplear o tomar en cuenta de acuerdo a nuestro contexto o a la gente que nos va a leer o a la gente que nosotros le vamos a dirigir nuestro mensaje. Esas son las características de la adecuación. A ver, Jenny, ¿usted qué tiene más acerca de la adecuación? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Sí fue lo mismo o por ahí, hubo alguna diferencia? ¿A quién le preguntó, profe? A Jenny, a usted, a usted. Ah, perdón, es que no entendí bien. No, Ah, pues sí, sí tenía idea de más o menos así como usted lo acaba de explicar.
Excelente, muy bien, muchachos. Pues esa es la parte de la adecuación, utilizar los términos correctos. Ya habíamos hablado un poco al principio del curso cuando teníamos estas partes del emisor y el receptor. Y decíamos, de acuerdo a la persona que nosotros estemos entablando conversación, empleamos ciertos recursos lingüísticos. Entonces, la adecuación a eso nos invita. O sea, nosotros vamos a escribir o vamos a generar mensajes de acuerdo a las características de nuestros receptores. Esa es la parte que tenemos que entender en la adecuación. Es como la revista Muy Interesante. Ustedes la conocen y la conocen muy bien, pero la revista Muy Interesante tiene de dos maneras. Hay una que se llama Muy Interesante y hay otra que se llama Muy Interesante Junior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que una va dirigida hacia público general y la otra va dirigida exclusivamente a los niños, exclusivamente a un público infantil, un público joven, adolescente y niños. Entonces, ¿cuáles son los recursos que utilizan? Pues obviamente utilizan más colores, utilizan no palabras no tan específicas ni palabras tan complejas, de manera de que, de que sus lectores la entiendan. La pregunta aquí sería, ¿creen ustedes que las mismas investigaciones que salen en la revista Muy Interesante para público en general, son publicadas en la revista Muy Interesante Junior? ¿Creen que son las mismas investigaciones? Sí, pero de diferente manera, ¿no? Como que Es más, mm, pues como dice usted, con palabras más para adultos. exactamente, son las mismas y hasta cierto punto pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas lo que se va a conocer es la investigación, simplemente la están adecuando de acuerdo al público, ¿sale? Y eso es lo que hace la adecuación, de acuerdo a lo que nosotros vamos a escribir o de acuerdo a quienes nos van a leer, es como nosotros tenemos que adecuar nuestros textos, ¿sale? Bien importante esta característica de la adecuación. Y a ver, Marcela, a ver si Ramos Talavera, háblenos un poquito acerca de la coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? Pues yo encontré que era característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre las unidades que lo componen, las oraciones, párrafos, secciones o partes. Um, A ver, ¿cómo lo entiende? que todas las ideas tengan pues lógica y pues estén vinculadas a todos los, pues a lo que se está hablando, ¿no? Ok, que las ideas estén vinculadas, que tengan esta relación. Muy bien, gracias. A ver, vamos con Saldaña. Saldaña, ¿me escucha? Buen día. Buen día, profe. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿usted qué investigó? ¿Qué le entendió acerca de la coherencia? Sí, voy. Sí, adelante. Bueno, yo encontré que es la relación o conexión Ajá. de, de unas cosas con otras o aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. A ver, ¿qué serían esas cosas con otras o qué sería ese todo? Pues sí, o sea, que mantiene en orden una oración o una frase. Ajá, Es lo que hace que sea más entendible, o sea, que se entienda de buena manera. que se entienda de buena manera. Ok, miren, esa conexión que habla su compañero es la relación que existe, por ejemplo, entre el título y el contenido, que muchas veces tenemos un título y el contenido nos dice otra cosa. Acuérdense cuando leíamos las batallas en el desierto. ¿Qué vendría con las batallas en el desierto? Que les preguntaba yo, ¿por qué se llaman las batallas en el desierto si al final de cuentas
La historia habla de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Y bueno, por ahí existía una parte de la historia donde efectivamente se hablaba de una batalla como si fueran batallas en el desierto. Entonces, esa es la coherencia, la relación que existe entre el título con el contenido, entre el subtítulo con el título. Los párrafos tienen que ir conectados de manera coherente, de manera que no nos desviemos del tema. Esa es la parte de la coherencia y bien acertado lo que dice su compañero. O sea, forma parte de una relación de las partes del texto y del todo. Pero la pregunta que era, ¿qué relación? Bueno, pues la relación, que es decir, la conexión que existe entre título y contenido. Esa es la coherencia, ¿vale? Dice, organización de las ideas en oraciones. Vamos a organizar nuestras ideas, vamos a pensar primero qué es lo que tenemos en mente y posteriormente de manera coherente lo vamos a ir escribiendo, ¿vale? Esa es la parte coherente. Ok, Marco Cárdenas dice que no sirve su micrófono, pero dice que de la cuestión encontró que facilita la compresión del texto. Ahí es donde usa los pronombres, artículos. No, de hecho en el texto se utilizan todos los pronombres, ¿sale? Pero aquí es donde les das ese mayor orden. Ahorita vamos a revisar la parte de esta parte de la cohesión, ¿sale? Pero estamos ahorita con la coherencia. La coherencia entonces es esa propiedad, chicos. Damos la organización del texto, la estructura sean pertinentes y según las intenciones comunicativas. Ahí es donde nosotros vamos a definir si nos vamos con un orden lógico, si nos vamos de manera ordenada o si empezamos desde el final para llegar al principio. ¿Vale? Esa es la parte que tenemos que entender en la coherencia. La última parte es bien interesante, el último punto dice, es una propiedad de los textos bien escritos que permite concebirlos como entidades unitarias de manera que las ideas aportan información. Aquí nosotros tenemos que definir si vamos a poner una idea principal, una idea secundaria y si es necesario, una idea terciaria. Si no nada más en idea primaria, idea secundaria. Pero si en la idea primaria quedó claro, ya no es necesario poner una idea secundaria. A veces nos vamos en el recurso de las ideas secundarias para dar mayor fuerza a lo que estamos diciendo. Y otros autores utilizan hasta la idea terciaria para todavía como reafirmar lo que se está diciendo. Entonces, esa es la parte de la coherencia, que exista conexión entre las ideas, que exista conexión entre el título, los subtítulos y lo que está escrito, que haya una coherencia. Acuérdense, introducción, desarrollo, conclusión, tienen que ir hilados, tienen que ir de manera coherente. ¿Dudas con esta parte de la coherencia, muchachos? No. No, perfecto. Y vámonos con la última parte que tiene que ver con la parte de la cohesión. Y ya por aquí en el chat me lo estaban comentando. Me dice Marco, la parte de la cohesión facilita la comprensión del texto y ahí es donde usas los pronombres, los artículos, las conjunciones y todo eso. Sí, efectivamente, aquí es donde se organiza, donde tenemos que tener claro cuál es el uso y cómo se emplea cada uno de los elementos que revisamos. Dice, mayor énfasis para que se pueda entender el mejor el texto. Más que mayor énfasis, el mejor orden que se le pueda dar. Dice, es la manera como nosotros organizamos los textos. Acuérdense que los párrafos, es la manera como se organizan los párrafos. Acuérdense que los párrafos se organizan de oraciones simples, esas oraciones se van conectando y hasta que llegamos a un párrafo. Y esos párrafos se van conectando de manera coherente para formar un texto completo. Por eso dice que en el segundo punto es la articulación gramatical del texto, la unión y la relación de sus diferentes partes. Pero cuando hablamos de una articulación gramatical, hablamos de que es una conexión de palabras de orden lógico, de orden gramatical. ¿Qué es ese orden gramatical? Bueno, que ya sabemos que después de un artículo tiene que ir un sustantivo. Después del sustantivo puede ir un adjetivo o puede ir
un artículo, un adjetivo y un sustantivo. Los adjetivos no pueden ir solitos. Esa es la articulación gramatical. Ese es el orden gramatical que nosotros ya revisamos. ¿Sale? Último punto nos habla de que es una cualidad que permite construir un subsentido y se logra a partir de diferentes recursos lingüísticos. No hemos revisado, por ejemplo, los puntitos o los signos de puntuación, las puntos, las comas, los signos de interrogación, los signos de admiración, pero el uso de todos estos elementos entran en la parte de la cohesión. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Kevin, ¿usted qué tiene acerca de la cohesión? Lo mismo que todo. Lo mismo que todos, excelente. Emanuel, que Emanuel tiene problemas con su micrófono, a ver si me puede escribir algo ahí, Emanuel. Marco Cárdenas, ¿usted qué tiene acerca de la cohesión? Parece que no nos escucha. Pues esa es la parte de la cohesión, muchachos. Son la organización de los párrafos, pero aquí ya entran las reglas gramaticales. Sale que es todo lo que estamos revisando, los acentos. Acuérdense que no es lo mismo ponerle tú al acento o quitárselo, porque ya estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Ahí es donde entramos con la parte de la cohesión. Y estos tres elementos son fundamentales en la construcción de los textos. Miren, ya para cerrar con esta parte, cuando hablamos de la construcción de un texto, chicos, hablamos de redacción. ¿Y qué es redactar? ¿Qué entendemos con redactar? Redactar significa manifestar por escrito las ideas que previamente se han ordenado en el pensamiento. Ustedes tienen ideas. Ustedes cuando escriben lo primero que realizan son sus ideas y posteriormente las pasan al papel. Esta es una acción que requiere práctica constante para efectuarla adecuadamente. Aquí lo que yo siempre les comento, chicos, es, entre más se equivoquen y entre más detecten sus errores, mejor van a perfeccionar su redacción, mejor van a perfeccionar su escritura. Si ustedes no se equivocan, si no aprenden de sus errores, no la van a perfeccionar. Ustedes son de una generación bien complicada y ahorita que tenemos clases en línea, lo que muchos hacen es copian, pegan, suben. A veces leen, pero no escriben. Necesitamos que ustedes escriban, que ustedes detallen, empezar a revisar cuáles son sus errores, cuáles son mis muletillas, qué elementos me falta de una oración, si la idea que ya escribí tiene sentido o no tiene sentido. Eso es lo que les hace falta. Yo, al igual que ustedes, también inicié mi carrera con muchas deficiencias de escritura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, bueno, tuve que empezar a escribir, 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 hasta que he perfeccionado mi escritura. De manera de que la sigo perfeccionando hasta los días de hoy. Eso es lo que les falta, chicos, escribir, anímense. Yo siempre les digo, al menos yo en mi materia, que es una materia de redacción y es una materia de habilidad, tanto lectora como de escritura, le pongo 10 al que lo escribe y se equivoca 100 veces. Y le pongo 0 al que nada más copió y pegó. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Enseñémonos a escribir. No sé si tienes maestros que eliminan sus trabajos con faltas de ortografía. ¿No tienen de esos maestros, chicos? ¿No hay un maestro que les diga a las 5 faltas de ortografía cancelo el trabajo? ¿Ninguno? Pues no, a veces sí, como que nos dicen, bueno, son pocas las maestras que luego sí nos Ajá. decían, Sí, efectivamente. pero así como tal, creo que no. Ok, bueno, pues yo fui de esa generación. O sea, yo fui de la generación de que los maestros nos decían a las 5, el más accesible era a las 10. 10 faltas de ortografía y el trabajo quedaba totalmente anulado.
Y había otros que decían que a las 5 faltas de ortografía, o sea, a la quinta falta de ortografía te anulaba el trabajo. Entonces, todavía eso a nosotros nos obligaba a adentrarnos más a la escritura, ¿vale? Entonces, yo no tengo esas exigencias porque les digo, yo es lo que enseño, estamos en este proceso. Si lleváramos 3, 4 cuatrimestres de habilidades de lectura, híjole, a lo mejor en el segundo cuatrimestre, en habilidades de lectura 2, ya les estaría yo cancelando trabajos así. Pero no, chicos, estamos para que escriban. Y yo siempre que les hago la invitación, escriban, 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 equivóquense, revisen. Inclusive cuando salgan de su carrera, regresen a sus trabajos que hicieron en la universidad para que vean cuál ha sido su crecimiento. Si siguen igual, entonces no han crecido en este sentido. ¿Sale? Es necesario respetar los lineamientos ortográficos para no decir otro tipo de mensajes. Y el último punto es, para que un escrito tenga coherencia, es fundamental el uso de signos de puntuación. Estos son los que organizan y dan pauta a un texto. Acuérdense, el uso de comas, el uso de puntos, de dos puntos, todo eso también le dan pauta a los textos. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esta parte, muchachos, de la redacción? ¿Ninguna? Ok, vamos a pasar a la actividad. No. Vamos a pasar a una actividad que tiene que ver precisamente con la redacción. La vamos a trabajar ahorita en un momento para también ahorita pasar al otro tema que tiene que ver ya con la exposición oral. Esto es exposición escrita y el siguiente tema tiene que ver con la exposición oral porque bueno, ya se vienen los parciales y es evidente que vamos a trabajar una exposición. A ver. Le vamos a preguntar a Pacheco. Pacheco, Alejandra, ayúdame por favor a darle lectura a ese texto que está ahí. ¿A cuál texto? A este que está aquí en la pantalla, ¿no les aparece? El que dice actividad, las escuelas de nivel superior en el país. Es que todavía me aparece la diapositiva de construcción del texto. A Ya, ver, ya. ya me apareció. Excelente. A ver, por favor, ayúdenos a darle lectura. Las escuelas del nivel superior en el país han establecido un proyecto de apoyo al egreso de la universidad y el ingreso a un posgrado. El objetivo de este proyecto es propiciar que los jóvenes con los mejores promedios, en vez de presentar el examen de admisión, realicen una carta de exposición de motivos en la que expongan sus razones de que por qué eligieron y quieren ingresar a estudiar determinado posgrado y y qué aportaciones traería este a su vida académica, social, familiar y laboral. Y laboral. Ok, ¿de qué nos habla el escrito, Alejandra? ¿Qué le entendió? Pues sean como que los mejores promedios que vinieron de las licenciaturas que son egresados de una carrera y en lugar de tomar el posgrado ya sea que sería en este caso creo, la maestría primera, ¿no? Ah, ok, sí, efectivamente. Bueno, que Habla, sea perdón. en lugar de tomarlo, entrar como que al curso, que le dé como por hecho, nomás haciendo una carta, creo que dice Ujú. una carta, ¿no? Una carta de exposición de Ajá, motivos. haciendo su exposición de motivos en el cual da las razones para poder decir, expresarse y dar a conocer que no es necesario tomarlo porque él llevaba un buen promedio. Exactamente. Bueno, pues habla precisamente del cambio de dinámica, ¿no? Dicen que las escuelas de nivel superior, pues ya no quieren que se hagan los exámenes de admisión al posgrado. Algunas instituciones, no todas, chicos, algunas instituciones realizan un examen de admisión para estudiar un posgrado.
¿Sale? ¿Qué entendemos con posgrado? Maestría, doctorado, o hay carreras que se llaman maestrías, doctorados o especialidad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los posgrados son muy pequeños. Hay posgrados a veces de nada más para 10, 15 alumnos. Hay posgrados hasta para 5 alumnos nada más. Por eso es que se tiene que establecer una dinámica de admisión, ¿sale? Hacen un examen, hacen un protocolo, realizan todo un proceso de admisión y entran al posgrado. Entonces, ahora en este escrito nos está diciendo que eso ya no se va a utilizar, que con los alumnos que tengan mejores promedios, solamente van a presentar una carta de exposición de motivos en las que den a conocer las razones de un número uno, por qué están eligiendo ese posgrado. Y número dos, este, cuáles serían esas aportaciones que trae a su vida social, académica, familiar y laboral. O sea, son dos aportaciones en las que ustedes tienen que referir del por qué están eligiendo o quieren ingresar a determinado posgrado. Aquí la pregunta sería, ¿cómo realizarían ustedes esa carta motivo? Suponiendo que todos tienen el buen promedio, que todos quieren entrar a ese posgrado, ¿qué, qué relatarían o cómo le harían ustedes para convencer a un jurado? Porque finalmente es un jurado el que decide si entran o no entran al posgrado, ¿sale? ¿Cómo realizarían esa carta motivos? Entonces, esa es la actividad, realizar una carta motivos, realizar una carta donde expresen los motivos de su interés por ingresar a un posgrado. Entonces, ¿qué van a hacer? Número uno, escojan un posgrado. Busquen un posgrado, a lo mejor dicen, a mí me gustaría un posgrado en recursos humanos, una maestría en recursos humanos, o me gustaría un posgrado en administración pública, o me gustaría un posgrado en administración de empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas. El posgrado ustedes lo escogen. Una vez que tengan elegido el posgrado, determinen cuáles son los motivos por los que quieren ustedes ingresar a ese posgrado. Y también al mismo tiempo o posteriormente nos van a contar cuáles son las aportaciones que traería ese posgrado a su vida académica, social, familiar y laboral. ¿Sale, muchachos? Pues esa sería la actividad. ¿Dudas, preguntas con la actividad? A ver, chicos. Ok, la actividad no la voy a revisar yo, la vamos a revisar entre todos. Y a la mejor carta escrita, es a la que nosotros vamos a asignarle un punto adicional en este tercer parcial. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a escribirla ahorita el día de hoy. Les voy a dar unos 20 minutos para que la comiencen a escribir y posteriormente la van a afinar en su casa. Esta es la lista de cotejo que vamos a determinar para la carta. Vamos a revisar que se aborde el tema propuesto. ¿Cuál es el tema propuesto? El ingreso a un posgrado. Que se utilice un lenguaje adecuado. Aquí empezamos con la parte de la adecuación. Acuérdense que tendría que ser un lenguaje formal, porque va dirigido hacia una institución, va dirigido hacia un cierto sector de investigación o a una cierta escuela. Bueno, por eso es que tendría que utilizar un lenguaje adecuado. Si cumple con el propósito, ¿cuál es el propósito? Dar a conocer mis intereses o mis motivos del por qué ingresar a cierto posgrado. Hay claridad en las ideas, hay coherencia, o sea, sí están unidas unas con otras. Muestra cohesión. Cuando decimos muestra cohesión es si los recursos lingüísticos o los recursos gramaticales están bien adecuados. Y finalmente se utilizan adecuadamente algunos signos de puntuación. No nos podemos ir todo directo. Tienen que existir comas, puntos y seguidos, puntos y apartes, puntos finales, dos puntos y demás. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos, con este trabajo?
No. No, perfecto. Entonces, por favor, comiencen a escribir su carta, comiencen a escribir. Vamos a escribirla de aquí hasta las 8 y ya si quieren a las 8, si el que me quiera mostrar su avance, me lo muestra para también yo poder pasar al siguiente tema, porque ya también se viene la parte de las evaluaciones. Entonces, por favor, comiencen a escribir. Si tienen alguna duda, díganme, yo aquí voy a estar. Les dejo la lista de cotejo también para que ustedes la revisen y sobre eso también ustedes comiencen a trabajar. Se va a cortar la transmisión, chicos. Entonces, regresamos inmediatamente para seguir para que sigan trabajando también.